Buenas tardes, inversionistas. Pues bien, este es el tercer video que estoy intentando hacer respecto a este tema. Vaya que me ha costado bastante poder trabajarlo, principalmente porque los dos primeros se me estaban yendo a tiempos muy elevados. El primer intento duraba como 1 hora y media y el segundo duraba arriba de 1 hora, como 1 hora 10, 1 hora y cuarto. Y estaba quedando muy pesado en cuanto a contenido. Yo sé que ver un video de 1 hora y media o de 1 hora y cuarto promedio, en donde se busca explicar de manera detallada estados financieros de una empresa, pues se puede volver en algún momento un poco tedioso o un poco pesado de ver y de entender. Con este tercer intento estoy buscando reducir un poco los tiempos y hacer que llegue al menos a un promedio de unos 30 o 40 minutos. Si bien yo sé que la semana pasada, en el video del fin de semana pasado, les había comentado que cuando empezara a hablar de los estados financieros iba a ocuparlos para dos cosas. El primero, para que ustedes vieran la estructura de cada uno de los estados financieros más relevantes a la hora de invertir en la bolsa, que es el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo, y que además les iba a mostrar cómo analizaba yo a partir de los estados financieros las acciones, qué información relevante consideraba y cómo es que iba analizando sección por sección. Creo que no será lo más conveniente realizar los videos de esa manera, principalmente por lo que les comentaba, que se estaban extendiendo muchísimo en cuanto a tiempo y estaban quedando muy pesados en cuanto a contenido. Lo que voy a hacer es sí hablar de manera individual de cada uno de los estados financieros, el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo, pero primero vamos a analizar su composición, daré comentarios, daré tips y algunos pormenores, pero al menos de momento no profundizaremos en el análisis que yo realizo. Nos vamos a enfocar más bien en la estructura y en lo que compone a cada uno de los estados financieros. Para hacer esto, nos vamos a apoyar con la página de The Wall Street Journal, la cual, si bien no es necesariamente la mejor página para obtener información financiera que podemos encontrar, sí es una que no tiene la información ni tan a detalle ni tampoco tan resumida. Digamos que es un intermedio que contiene la información necesaria y fundamental para poder analizar estados financieros de una compañía. Hay muchas otras páginas, por ejemplo MarketWatch, está Reuters, está Forbes, está Morningstar, por ejemplo. Digo, hay una gran variedad de páginas en las cuales nosotros nos podemos apoyar. Sin embargo, creo que The Wall Street Journal es una página estándar con la cual, si vamos comenzando, encontraremos la información necesaria, sin mucho resumen y sin mucho detalle, para poder analizar acciones de la bolsa de valores. Aquí les voy a hacer una pequeña recomendación. Si van empezando, si bien es conveniente que investiguen qué otras páginas hay, incluso hasta les puedo hacer algún listado si es que así lo requieren, no les recomiendo que pasen de una página a otra o que estén analizando la información financiera apoyados en 2, 3, 4 páginas si es que van empezando, principalmente porque la información financiera que se va a expresar en una u otra página no necesariamente va a coincidir, y esto se debe principalmente al layout del estado financiero que estén analizando. En algunos casos la información está sumamente resumida, en algunos otros casos cuenta con muchos desgloses, y pudiera que las cantidades de una u otra página no vayan a coincidir enteramente. Los resultados van a ser al final de cuentas lo mismo, al menos en la información clave de cada estado financiero, pero lo que lo compone sí podría tener ciertas variaciones, y esto en algún momento dado los podría llegar a confundir o les podría llegar a generar algunas dudas de si la página que están utilizando es la conveniente o no. Si quieren, investiguen cuáles existen, pero al final de cuentas elijan solamente una de ellas. En este momento la que les estoy mostrando, que es The Wall Street Journal, es la que vamos a ocupar al menos para explicar el estado de resultados. Entonces, en el navegador de su preferencia van a colocar wsj.com, posteriormente van a dar Enter y les va a dar como resultado esta página que estamos viendo en este momento. Nos vamos a dirigir a la sección de búsqueda y aquí vamos a ingresar a la empresa a la cual queremos analizar o de la cual queremos obtener la información financiera. En este caso ocuparé como ejemplo a Microsoft, pero pudiera ser cualquier otra. Ahora bien, aquí también es importante recalcar que el análisis y la información que vamos a encontrar, principalmente en el estado de resultados, va a variar de una empresa a otra si éstas se encuentran en sectores diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo analizar estados financieros, en específico el estado de resultados de una empresa como Microsoft, y analizar otra como por ejemplo Gruma e intentar compararlos. Tampoco no es lo mismo analizar por ejemplo los estados financieros o el estado de resultados de Gruma e intentar compararlos con Berkshire Hathaway, o Berkshire Hathaway compararlo con Chevron, o Chevron compararlo con por ejemplo Grupo México, porque pertenecen a sectores diferentes. Bueno, habiendo dicho esto, una vez seleccionada la empresa de la cual queremos obtener su información financiera, solamente damos clic
en la etiqueta que contenga el ticker y el nombre de dicha empresa y nos llevará a una nueva página. En esta nueva página nos vamos a desplazar hacia abajo hasta encontrar la sección que dice Financials y que a un costado tiene el nombre de la compañía, en este caso Microsoft. Vamos a dar clic y posteriormente nos vamos a desplazar nuevamente hacia abajo hasta encontrar la información de los estados financieros. Si se dan cuenta, aquí viene el de flujo de efectivo, el del balance general y el del estado de resultados. Como en este caso vamos a hablar del estado de resultados, bueno, damos clic en esta opción y nos lleva a la información financiera de esta empresa. En este caso, lo que estamos visualizando en este momento es la información del estado de resultados de la empresa Microsoft para 5 años a partir del 2015 hasta el 2019. El año fiscal para esta empresa inicia en el mes de julio y termina en el mes de junio. La primera sección que compone el estado de resultados son los ingresos totales o las ventas totales. Siempre un estado de resultados va a comenzar con esta parte. Y podemos ver al estado de resultados como un gran filtro en donde vamos a vertir los ingresos totales o las ventas totales para llegar hasta nuestro ingreso neto. ¿Qué puedo decirles acerca de los ingresos totales o las ventas totales? Bueno, hay 3 escenarios diferentes, los cuales podremos ver a partir de esta sección, y son que las ventas comiencen a incrementarse año con año, que las ventas comiencen a bajar año con año, o que las ventas se muevan de una manera lineal, sin ingresos y tampoco sin disminuciones considerables. Cada uno de ellos conlleva a ciertos riesgos, a cierto análisis que se tiene que hacer, básicamente partiendo de lo siguiente. Si vemos que las ventas de una empresa van bajando año con año, se puede deber a diversos factores y hay que analizar bien a qué pudiera deberse. Muchos inversionistas, al ver un año donde las ventas han bajado de manera igual significativa o no significativa, se comienzan a deshacer de sus acciones únicamente por un año en el cual las ventas no fueron mayores a las del año pasado. Yo no considero que esto sea prudente hacerlo. Soportar ventas bajas durante un año o 2 años creo que aún es tolerable. Ya durante un tercer año sí habría que meternos a los reportes anuales para ver qué medidas se están tomando, para ver si esas medidas han sido las mismas durante los 3 años y si es así, si están dando realmente un beneficio, si realmente están siendo fructíferas o si no están sirviendo para nada. Si no están sirviendo para nada, ver si se ha cambiado el objetivo, si se está cambiando la estrategia o si simplemente no se está haciendo nada en lo absoluto. A partir del tercer año sí habría que tomar decisiones si es conveniente o no seguir invirtiendo o mantener inversiones en esa compañía, pero no sin antes haber analizado a profundidad principalmente los reportes financieros para ver qué acciones están tomando. En cuanto a las ventas con un movimiento lateral, por así decirlo, eso se va a presentar más en compañías muy grandes, de mucho renombre y que ya tienen una fuerte penetración en el mercado. Hablemos, por ejemplo, de Coca-Cola, de PepsiCo, hablemos, por ejemplo, de Microsoft, que son empresas bien consolidadas, son empresas maduras, que como ya tienen cierto impacto en el mercado, que ya dominan de cierta forma el mercado de consumidores, ya no tienen un crecimiento muy significativo año tras año. La única forma en la que pueden tener ingresos significativos va a ser a través del desarrollo de nuevos productos o servicios, según sea el caso, que sean disruptivos en el mercado y que cubran una necesidad a grado tal que atraiga a muchos consumidores. Otra forma en la que estas empresas podrían tener u obtener ingresos adicionales sería absorbiendo a otras compañías. También podrían obtener ingresos diversificando su portafolio de productos o servicios vendidos, como es el caso, por ejemplo, de Apple, que ya está comenzando a incursionar un poco en el servicio de streaming, como lo hizo en su momento incluso Microsoft al incursionar en el mundo de los videojuegos. Hablemos, por ejemplo, también de Coca-Cola, que en últimos años ha intentado verse un poco más involucrado en la oferta de productos orgánicos, sobre todo refiriéndome en específico a la adquisición de Costa, que es una empresa muy similar a Starbucks. Y digo, hay un sinfín de ejemplos de compañías maduras, grandes y bien establecidas que han comenzado a hacer una diversificación de portafolio tanto de servicios como de productos. Han invertido fuertemente en investigación y desarrollo de nuevos productos, principalmente, y han adquirido otras empresas para poder incrementar sus ingresos. Ahora, el tercer escenario que les comentaba es cuando las ventas comienzan a subir, y aquí sí hay que tener mucho cuidado. Si bien el escenario más crítico de mayor riesgo es cuando las ventas comienzan a bajar, también se podría presentar un riesgo si invertimos únicamente porque en un año las ventas crecieron enormemente
y antes no analizamos cuál es el fundamento de esas ventas. Las ventas podrían dispararse por muchas cosas. En el peor de los escenarios, por una inversión masiva de dinero a través de deuda a largo plazo. Aquí voy a hacer una pequeña comparación con lo que les comentaba de cuando las ventas comienzan a bajar, que en un año únicamente las ventas bajaron y los inversionistas se comienzan a deshacer de sus acciones. Aquí también sucede algo similar, pero a la inversa. Inversionistas que ven anuncios de que una empresa ha incrementado 15-20% sus ventas y van y se abalanzan y compran acciones de esta compañía porque creen que así va a seguir y que va a seguir subiendo el siguiente año a la misma tasa o a la misma velocidad, y no consideran o no toman en cuenta los gastos que se ven involucrados para que esas ventas se pudieran llevar a cabo. Y de hecho es la siguiente sección que vamos a analizar. Si vamos a la siguiente sección, después de las ventas totales y de los ingresos totales, veremos que hay un apartado o una sección que se llama Cost of Goods Sold, que significa costo de lo vendido. ¿Qué vamos a encontrar en este apartado? Vamos a encontrar todos los gastos, llámese de materias primas, de insumos, mano de obra, arrendamiento o cualquier otro que se encuentre directamente relacionado a la producción o fabricación del producto a vender o a llevar a cabo el servicio el cual también se va a vender o se va a facturar. Podemos poner como ejemplo las materias primas, algunos aditivos, algunos insumos, la mano de obra del operador que maneja la máquina troqueladora, el supervisor de la línea. En fin, podemos hablar de cualquier costo que se vea directamente relacionado en la producción o en la fabricación de un producto o en llevar a cabo un servicio que al final de cuentas también se va a vender. ¿Ok? Depende mucho del tipo de empresa que estemos analizando. ¿Qué más se encuentra en este apartado? También vamos a encontrar la depreciación y amortización de activos a largo plazo. No me voy a meter mucho en temas contables porque realmente no es el propósito del video y además podría llegar a confundirlos un poco. Lo único que sí les voy a decir es que la depreciación y la amortización es un gasto que no representa para la empresa una salida de efectivo, ¿ok? Únicamente considérenlo de esa manera y ese concepto de depreciación y amortización se va a sumar al costo de lo vendido para dar el total del costo de lo vendido incluyendo depreciación y amortización. Vamos a continuar bajando un poco y vamos a llegar a una sección que se llama Gross Income, que no es nada más que un ingreso bruto. ¿De dónde proviene este valor que encontramos aquí de 82.5 billones? Voy a usar la connotación de la cantidad que usan en Estados Unidos. Ya después hablaré un poco de ello. Los billones de dólares en Estados Unidos representan un número menor que los billones de pesos mexicanos, por ejemplo. Sin embargo, bueno, allá lo manejan así en los estados financieros y para no confundirlos lo vamos a dejar tal cual lo manejan ellos, ¿ok? Estoy hablando de billones con B de bueno. ¿Cómo obtenemos ese valor? Pues bien, únicamente vamos a tomar los ingresos totales o las ventas totales, que en este caso fueron 125.5 billones, y le vamos a restar el costo de lo vendido, incluyendo depreciación y amortización, que en este caso son 42.9 billones. Esto nos da como resultado 82.6 billones, que son los que podemos ver en la sección de Gross Income o de ingreso bruto. Ahora bien, aspectos importantes del ingreso bruto. Básicamente, entre mayor sea el margen de utilidad bruta, es mejor para la empresa y para nosotros como accionistas. ¿Ok? Esto ya lo veremos más adelante cuando haga un análisis de alguna empresa o cuando ya me meta un poco más a detallar cuáles son los parámetros y cuáles son los números en los que realmente me enfoco y los cuales tomo en cuenta a la hora de invertir. Pero por lo pronto vamos a considerarlo únicamente así. Entre mayor sea el margen de utilidad bruta, mejor, como ya lo había dicho antes, para nosotros y para la compañía. Si seguimos bajando en el estado de resultados, vamos a llegar a una sección que se llama SGA o en inglés Sales, General and Admin Expenses, que no son nada más que los gastos de venta generales y administrativos. ¿De qué se compone este apartado o esta sección del estado de resultados? Se compone de todos aquellos gastos y costos que no se vieron reflejados en la parte superior en la sección de costo de lo vendido. Aquí vamos a incluir salarios de RH, salarios del personal logístico, artículos que se hayan comprado para el funcionamiento de la empresa, sin que estén relacionados directamente con la fabricación del producto o con llevar a cabo el servicio que se esté vendiendo. También encontraremos un apartado especial para la investigación y desarrollo, y esto principalmente lo vamos a encontrar en empresas tecnológicas, como es en este caso Microsoft. Lo podemos encontrar también en empresas como Apple, lo podemos encontrar también en empresas como AMD, como Intel, como, no sé, Samsung,
Es decir, en empresas que principalmente dependen mucho de la investigación y desarrollo de sus productos y de la innovación de tecnologías para poder obtener ingresos y ser líderes en el mercado. La suma de ambos conceptos, tanto de investigación y desarrollo como de otros gastos de venta administrativos y generales, nos dan el total de gastos de ventas administrativos y generales. Si seguimos bajando en el estado de resultados, vamos a llegar a la sección que se llama EBIT, que en inglés sería Earnings Before Interest and Taxes. ¿Qué quiere decir esto en español? Ingresos antes de impuestos e intereses. ¿Cómo se obtiene este valor? Fácil. Nos regresamos a las ventas o ingresos totales, que en este caso es de de 125.5 billones. Le restamos el costo de lo vendido, que eran 42.9 billones. Le restamos el total de los gastos de venta generales y administrativos, que es de 39.9 billones, y nos da como resultado 42.7 billones, en este caso de dólares. Ok, hay una pequeña diferencia porque no utilizas todos los decimales, pero es este valor que vemos aquí. Al EBIT también suele llamarse ganancia operativa o utilidad operativa, y lo podríamos conceptualizar como las ganancias que nos dejan las ventas después de quitar el costo de lo vendido y los demás gastos, o dicho de otra forma, sustraer de las ventas todos los gastos operativos que se tienen para el correcto funcionamiento de la empresa, incluido el costo de lo vendido. Hasta este punto ya vamos prácticamente a la mitad del estado de resultados. Si bien se dan cuenta, no estoy analizando a profundidad ni les estoy diciendo qué datos tomar a la hora de analizar, y tampoco no les estoy diciendo cómo es que yo lo analizo o qué datos considero yo a la hora de invertir o no en una empresa. Sí me interesa mucho que entiendan pues la función fundamental del estado de resultados y que vayan viendo cada una de las secciones para que así puedan entender qué es lo que este documento financiero les quiere dar a entender. Ya después, como les decía, ya subiré sea un directo o un video adicional hablando ya en específico de cómo es que yo interpreto esta información que está plasmada en los estados financieros, en este caso el estado de resultados, posteriormente balance general y posteriormente el estado de flujo de efectivo. ¿Okay? No se desesperen, va a haber todavía muchos más videos de esto. Ahora bien, después del EBIT o del Earnings Before Interest and Taxes o ganancias antes de impuestos e intereses, vamos a entrar a una parte en la cual sí es necesario que pongan mucha atención. Antes de llegar al ingreso antes de impuestos o el pre-tax income que vemos aquí abajo, es necesario pasar por una serie de rubros que no están directamente relacionados con la operación normal de una compañía. Aquí vemos una sección que se llama Unusual Expense, que son gastos inusuales, Non-Operating Income Expense, que serían ingresos o gastos no operativos, Non-Operating Interest Income, que sería ingreso de intereses no operativos, y posteriormente ya tenemos los gastos por intereses, ¿ok? Me interesa primero que nos enfoquemos en estos que están aquí, porque la forma de leerlos sí es algo pues complicada al principio. En lo que agarran experiencia sí podrían tener ciertas dudas. Ahorita les voy a dar algunos tips de cómo podrían manejarlo, pero en este momento sí es importante que pongan mucha atención. Primero, si vemos este campo o esta línea, dice gastos inusuales. La lógica nos dice que si ya tenemos un ingreso antes de impuestos e intereses, pues tendríamos que restarle esa cantidad porque es un gasto, ¿no? Inusual o no inusual, es un gasto. La lógica nos marcaría eso. Sin embargo, si nos vamos en específico a la columna del año fiscal 2019, vemos que el valor está modificado por unos paréntesis. Es normal ver cantidades así, es normal ver cantidades con un signo de menos o incluso resaltadas en color rojo. Cuando lo vemos de esa manera es una sustracción, es un valor que vamos a restar de un valor anterior, pero en este caso es un poco diferente. La línea nos marca que se trata de un gasto inusual. Para que fuera un gasto inusual y nosotros lo pudiéramos restar, debería de aparecer como este 234, que son 234 millones, sin signos de menos, sin color rojo, sin paréntesis, sin corchetes, sin nada de eso. Pero como este valor de 597 está entre paréntesis, lo que nos intentan decir aquí es que ese valor no se va a sustraer, sino que se va a añadir al EBIT y ya pasaría de ser un gasto inusual a un ingreso inusual. ¿Ok?
Es un poco difícil de entender al principio, sobre todo porque sí debería, en teoría, de estar desglosado y debería haber, en todo caso, un unusual expense y otro que fuera unusual income. En algunas páginas sí aparece de esa manera, pero lo normal es que no aparezca a ese nivel de detalle. Ahora, si nos vamos a la siguiente línea, nos están hablando de un ingreso o de un gasto no operativo. ¿Ok? En este caso, se trata de un ingreso y nosotros lo vamos a añadir al ingreso antes de impuestos e intereses. ¿Por qué aquí sí lo estamos añadiendo a pesar de que no tiene ni paréntesis ni ningún otro distingo? Bueno, el primer concepto que nos da la línea es un income, o sea, un ingreso. Y el segundo es un expense, es decir, un gasto. Como el valor no tiene ningún distingo, nosotros podemos desde inicio saber que se trata de un ingreso. Si este valor tuviera paréntesis, estuviera de rojo, tuviera un corchete o tuviera un signo de menos, nosotros ya sabríamos que se trata de un gasto y ya no lo sumaríamos, sino que lo restaríamos. Siguiente línea, non-operating interest income, ¿ok? Ingresos por intereses no operativos. En este no hay nada más que decir, ninguno de los valores tiene ni un signo de menos, ni está en rojo, ni tiene corchetes, ni demás, así que lo vamos a considerar directamente como un ingreso. Si aquí tuviera paréntesis, nosotros lo podríamos considerar, en lugar de ser un ingreso, como un gasto. Pero es muy poco común que esta línea vaya a representar o vaya a tener un valor negativo. Generalmente siempre va a ser un valor positivo, porque aquí caen intereses de, no sé, letras del tesoro o bonos en los cuales la empresa está invirtiendo para no tener capital parado, dividendos de otras compañías de las cuales tiene acciones. Digo, van un sinfín de cantidades que vienen a representar un ingreso para la compañía y por eso es muy poco probable que veamos un número negativo en esta sección. ¿Ok? Ahora, hablando de eso, yo sé que por lo general aquí se ven, digo, dependiendo de qué empresa sea, intereses, dividendos, utilidades distribuidas, etcétera, pero es muy poco probable, casi que imposible, que encuentren una página que les diga qué es lo que se va a encontrar, sobre todo en estos rubros, en ítems extraordinarios, en gastos inusuales, gastos extraordinarios, ingresos extraordinarios, etcétera. Esa información nosotros, la única forma en la que podemos saber de qué se trata es yendo al reporte anual. Podrían indagar en internet, buscar la información, pero la verdad va a ser un desgaste innecesario y poco fructífero. Yo sí les recomiendo que mejor, si quieren saber a qué se refieren estos conceptos en específico para esta empresa, porque van a cambiar para todas las empresas, sí se vayan al reporte anual. Ahora, recordemos que estamos en el paso 2 de un análisis de una empresa. El paso 1 serían los ratios o razones financieras, el segundo paso sería este, los estados financieros, y el tercer paso sería analizar los reportes anuales. Ya como bono adicional, bueno, podríamos ver noticias, podríamos hacer una comparación entre dos compañías, podríamos ver el posicionamiento de la marca, la importancia de los productos, de los servicios, etc. Digo esto porque estamos en el paso 2. Si en un momento dado a ustedes les interesa invertir en una empresa u otra y tienen que saltar de los estados financieros hacia los reportes anuales, bueno, pues esta información la van a obtener de primera mano de la empresa. Si no desean invertir en la empresa y únicamente se metieron en los estados financieros para practicar, porque sí les interesaba un poco, pero ya viendo la composición financiera, pues los ha desanimado o los ha desalentado un poco y ya no desean continuar y únicamente tienen la curiosidad de saber a qué se refieren estos conceptos en específico, estos tres, o cualquier otro gasto o ítem extraordinario. Bueno, la forma más fácil en la que van a saber a qué hace referencia esos conceptos es yendo directamente al reporte anual. Si en un momento dado la empresa no les interesa para invertir, simple y sencillamente omitan esta sección. Digo, al final de cuentas no pasarán el siguiente paso. Si quieren para practicar, bueno, investiguen un poco más en los reportes anuales o incluso en internet si así lo desean. Lo que yo les recomendaría es estos gastos no se quiebren mucho la cabeza porque pueden acabar por frustrarse mucho de no encontrar información clara u objetiva acerca de estos conceptos. ¿Ok? Esa es solamente una observación, un tip y un consejo que yo les doy. Ahora, nos vamos a pasar directamente a los gastos por intereses. Los gastos por intereses generalmente se expresan en dos conceptos diferentes. Los gastos por intereses brutos y los intereses capitalizados. No me meteré en cuestiones contables porque, como ya lo repetí antes, no es el propósito del video. Estos dos conceptos los pueden interpretar de la siguiente manera. Intereses brutos que se pagaron durante el año fiscal
por concepto de préstamos, de cualquier clase de préstamo, sea bancario, emisión de bonos, emisión de, no sé, algún tipo de letra, algún tipo de pagaré o lo que sea, y los intereses capitalizados, que es la porción de los intereses que se van a amortizar porque se invirtieron en activos de largo plazo. ¿Ok? Digo, no me meteré mucho en la descripción general y contable y la definición tal cual de estos conceptos, de ninguno de los dos. Únicamente consideren esas generalidades y de preferencia siempre váyanse al total de gastos por intereses, porque este es el que al final de cuentas vamos a utilizar. ¿Cómo lo vamos a manejar? Nosotros habíamos obtenido, y aquí lo voy a borrar y voy a poner el que aparece aquí, 42.618 billones de dólares. ¿Ok? Teníamos un gasto inusual que al final de cuentas, como nos lo está marcando entre paréntesis, no lo vamos a sustraer del EBIT, sino que se lo vamos a añadir. Como aquí estamos hablando de millones, vamos a poner más .597. Damos igual. Luego tenemos un ingreso o un gasto no operativo por 397 millones. Aquí lo vamos a volver a añadir, más .397. Y posteriormente tenemos un ingreso por intereses no operativo, ¿ok? Aquí nuevamente lo vamos a añadir, 2.762. Nos da como resultado 46.374 billones. Pero aún estamos manejando el EBIT porque todavía no le hemos restado los intereses totales, que en este caso ascienden a 2.686 billones, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer aquí sí le vamos a restar esa cantidad porque son intereses que fueron pagados durante el ejercicio fiscal. En este caso estamos hablando de 2.686 billones, que ya incluye los intereses brutos y los intereses capitalizados, ¿ok? Esto nos da como resultado 43.6 billones, que hace referencia al ingreso antes de impuesto. No se desesperen, ya casi acabamos, ¿ok? Ya nada más falta el terror de muchos, incluido yo, los impuestos. Los impuestos se van a encontrar segmentados principalmente en dos rubros diferentes. Los domésticos, es decir, los nacionales, dependiendo del país de origen de la empresa, y los extranjeros. Posteriormente, esos también se van a encontrar divididos entre los que son pagados en efectivo, por así decirlo, y los que se van, por decirlo de alguna manera, a crédito, que son impuestos diferidos. ¿Ok? No hay mucho que decir de los impuestos se tienen que pagar sí o sí, porque si no, pues nos metemos en problemas primeramente con el fisco y posteriormente legales. Ahora bien, ¿cómo podemos interpretar esta sección? Muy sencillo. Como sabemos que todos los impuestos representan un gasto, nosotros vamos a ir sumando cada uno de ellos. En la primera línea tenemos los impuestos domésticos o nacionales, si así les quieren llamar, que asciende a 5.380 billones. Posteriormente tenemos los impuestos del extranjero que también fueron efectivamente pagados durante el ejercicio, que en este caso son 5.531 billones. ¿Ok? Hasta aquí todo fácil, porque estamos únicamente sumando valores que representan un gasto. El detalle se comienza a presentar en las partidas de impuestos diferidos, sean de los nacionales o domésticos o de los extranjeros. ¿Por qué? Porque aquí yo ya no puedo seguir sumando esta cantidad, porque ya tiene un distingo de los demás valores. En este caso a mí me está indicando que como son impuestos diferidos, si bien sí la empresa está grabado con ellos, pero no se pagaron en ese año fiscal, sino que se van a pagar posteriormente de acuerdo a las disposiciones fiscales que cada país tenga. ¿Ok? En este caso yo lo que voy a hacer es restar 6.657 billones y posteriormente sumar 0.194 millones, ¿ok? Que corresponde a impuestos diferidos en el extranjero que sí fueron efectivamente pagados durante el ejercicio. Esto nos da como resultado 4.4 billones, que representa el total de gastos de impuestos tanto del extranjero como nacionales, de la porción diferida y de la porción que se pagó efectivamente durante el ejercicio fiscal. Si yo regreso al ingreso antes de impuestos, nos habíamos quedado que era 43.688 billones. Si yo le resto el total de gastos por concepto de impuestos,
que en este caso es de 4.448 billones, nos va a dar como resultado 39.24 billones. ¿Ok? Ese resultado es el resultado neto de la compañía. ¿Ok? Es el ingreso neto de la compañía. Aquí podría haber otros ingresos y otros gastos que se llaman items extraordinarios. También tenemos que restar todavía los dividendos preferentes si es que hubiera. También en ocasiones puede haber gastos e ingresos de operaciones discontinuas. Son todas aquellas operaciones que ya no representan o que ya no forman parte de la operación continua de la empresa, es decir, de la operación normal de la empresa hoy día, que en algún momento tal vez esos conceptos o esos ingresos de operaciones o gastos en su momento de operaciones discontinuas en su momento pudieron llegar a haber formado parte de la operación normal de la empresa. En este momento, es decir, en la actualidad que se presente el estado de resultados, pues ya no estarían directamente relacionados con el grueso de las actividades operativas de la empresa. En este caso, no hay ningún ítem extraordinario, es decir, el resultado neto de la compañía se pasa igual al resultado neto después de extraordinarios. Y como al parecer esta empresa, si no mal recuerdo, no paga, y al menos aquí así me lo presenta, no paga dividendos preferentes, que son los que vienen de acciones preferentes. Bueno, pues el resultado neto disponible para los accionistas es de 39.24 billones. En ocasiones, después de extraordinarios y, si no me recuerdo, antes de los dividendos preferentes, podremos encontrar una partida especial que se llama Minority Interest. ¿Qué significa esto? Lo podríamos considerar como la porción que le corresponde a las empresas que la empresa tiene pero que no posee al 100%, ¿ok? Y esa parte de la ganancia, que si bien sí se puede representar en los estados financieros, si es que la empresa es controladora o posee la mayor parte de las acciones de la empresa en cuestión, se debe de restar la parte proporcional que le toca a la parte minorista de la otra compañía. Vamos a explicar esto con un ejemplo muy sencillo. La compañía A posee el 90% de la compañía B. La compañía A puede reflejar los ingresos de la compañía B en sus estados financieros, principalmente en el estado de resultados. Sin embargo, como no posee el 100% de la compañía B, el 10% restante de las ganancias sí se debe de reflejar de manera proporcional de acuerdo a los resultados de la compañía B, porque es el resultado neto de los accionistas minoristas de la compañía B. Es un poco complicado entenderlo al principio. Igual a lo mejor después hago un video especial ya hablando un poco más en específico de esos temas que igual podrían en algún momento estar causando cierta confusión. Pero básicamente se trata de eso. No es muy común que lo veamos. Lo vamos a ver en empresas que han adquirido a otras, no de manera completa, como es el caso, por ejemplo, de Berkshire Hathaway, que sí tiene algunas empresas que ha adquirido en porciones del 99%, 90%, 80%, etcétera, donde sí se tiene que restar esa parte del minority interest, o que lo podemos definir así en términos generales como el resultado neto que le corresponde a la parte minorista de otra compañía. Pero en términos generales es raro verlo, o sea, realmente sí es raro verlo. Y si se lo encuentran, bueno, pues ya saben a qué hace referencia. Ahora, la siguiente parte ya corresponde al EPS, que son los earnings per share o ganancias por acciones. Sin embargo, esta sección de aquí ya la vamos a considerar para cuando hablemos de los ratios o razones financieras, porque no es nada más que eso. ¿Ok? Hay otros conceptos que también podríamos hablar de, por ejemplo, el EBITDA, que es únicamente el EBIT, es decir, la ganancia antes de impuestos y de intereses, añadiéndole la depreciación y la amortización. Sin embargo, no son razones financieras o no son indicadores financieros que yo realmente considere mucho pues analizar acciones. Ya luego les explicaré el porqué de esto, pero de momento para que no se siga alargando el tema, lo vamos a dejar hasta aquí, hasta el net income o los ingresos netos que están disponibles para los accionistas, ¿ok? Este valor lo vamos a ver posteriormente en el estado de flujo efectivo. Si bien el video no quedó explicado de la manera que yo les había propuesto en el video de la semana pasada, creo que sí quedó lo suficientemente bien estructurado para que ustedes, si es que no tenían conocimientos de cómo leer las diferentes partes que componen, en este caso el estado de resultados, pues comiencen a tener nociones acerca de ello. Cualquier duda que tengan,
por más mínima que sea, atrévanse a preguntar para que no se queden con esa espinita de que tal vez no entendieron bien el concepto o de que tal vez no, a lo mejor no me expliqué bien en alguna parte o no fui lo suficientemente claro. Digo, es un tema sumamente difícil de explicar. Ya lo saben, este fue el tercer intento de video que hice y creo que quedó lo suficientemente bien con contenido que les va a ser de mucha ayuda. Ya saben, como cada semana, espero este video les vaya a ser de mucha utilidad y haya sido de su completo agrado. Les recuerdo que pueden suscribirse, es completamente gratis. No se olviden de activar la campanita también si aún no lo han hecho. Tampoco no se olviden de compartir este video con sus conocidos, familiares o amigos a quienes esta información les pueda ser de interés o utilidad. La próxima semana estaré intentando subir el video del balance general y lo explicaré de la misma manera. Muy probablemente vaya a utilizar también The Wall Street Journal como herramienta para poder enseñarles o mostrarles a ustedes cómo es que se interpreta el balance general, que ya es un poco más fácil de interpretar que un estado de resultados. De hecho, el estado de resultados es el más complicado, no solamente de entender, ahora me doy cuenta que también de explicar, pero como quiera espero que la información que les proporcioné a través del video sea de su completo agrado y de utilidad. Ya la explicación de cómo los interpreto yo de manera específica, de qué información es la que más considero y demás, ya sé que lo está explicando tal vez en algún directo próximamente o en algún video analizando alguna acción de las que ya tengo o de alguna de las cuales piense en invertir, que yo creo que sería lo ideal para que ustedes vean cómo es que hago un análisis ya a conciencia de los estados financieros, ¿ok? Y no únicamente de los estados financieros, también de las razones financieras, así que sí podría demorar un poco ese video, ya hablando en específico de cómo lo manejo yo, porque necesito primero estructurar bien, en primer lugar, todos los estados financieros, posteriormente los ratios y razones financieras, y ya después ya hablaría o ya pondría un ejemplo un poco más claro, al menos de esta revisión rápida. Recordemos que el paso 1, razones financieras, y el paso 2, los estados financieros a través de Internet o de páginas de Internet, son una revisión pues muy sencilla, por decirlo de alguna manera, muy rápida. El verdadero trabajo, el arduo trabajo, va a estar cuando entremos a analizar reportes anuales de empresas. ¿Ok? Ahí sí nos vamos a tomar bastantito tiempo. Voy a intentar también hacerlo a través de videos o incluso a través de directos. No sé aún cómo lo voy a manejar, pero también estaré hablando al respecto. Sobre todo para que sepan eh, qué información es la que viene, para que vayan viendo cómo lo detallan, cómo es que vienen los estados financieros. En ocasiones los estados financieros en los reportes anuales no vienen completos, vienen únicamente de manera consolidada, es decir, únicamente muestran la información esencial que debe de analizarse. Viene análisis por parte de la parte financiera de la compañía, vienen algunos comentarios de los CEO, vienen algunas de las partes fuertes que le dan una ventaja competitiva a la compañía. Bueno, entonces ya para no alargar más esto, nos estamos viendo en próximos videos. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.